Buenas, yo les voy a hablar acerca, bueno, siguiendo con el tema, yo les voy a explicar sobre los productos vectoriales entre dos vectores y a su vez productos vectoriales expresados en términos de componentes rectangulares. Producto vectorial. El producto vectorial es una forma de multiplicar vectores que se realizan en la mayoría de las aplicaciones de física y astronomía. Sean dos vectores A y B en el espacio, por ejemplo en R3, el producto vectorial entre A y B da como resultado un nuevo vector C, en donde se denota mediante la expresión A por B. Por ello se lo llama también producto cruz. Como podemos ver en la gráfica, tenemos vectores de color verde, azul, morado, los cuales se encuentran en un eje coordenado X, Y y Z, en donde el vector A y el vector B da como resultado un vector perpendicular a ellos, A por B, y a su vez da un vector perpendicular B por A, que es igual a menos A por B, dándonos como resultado una propiedad muy importante que es la propiedad anticonmutativa. Pero esto de aquí lo vamos a ver más después. Es muy importante tener en cuenta lo que es un vector. Por ello, voy a definir el vector que, como todos deberíamos saber, es un segmento orientado que se presenta mediante una flecha que une los extremos del segmento. Es muy importante tenerlo presente para poderlo identificar ya sea en cualquier plano, R2 o R3. Otro dato muy importante de esta gráfica es que los vectores A, B y el producto de ellos son totalmente perpendiculares entre sí, es decir, tienen un ángulo de 90 grados. Ahora, siguiendo con el tema de producto vectorial, tenemos, siendo dos vectores libres, U y B, como podemos ver en el gráfico, son los vectores de color azul, el producto vectorial U y B, el vector de color rojo, debe satisfacer las siguientes condiciones: módulo, dirección y sentido. El módulo es el producto de los módulos de los vectores, en este caso U y B, por el seno del ángulo entre ellos. Es muy importante también tener en cuenta que el módulo nunca puede ser negativo, ya que el módulo es la longitud del vector. Ahora, dirección. La dirección es perpendicular. Cada que se trabaje con productos vectoriales, el vector U por B siempre va a ser perpendicular a los vectores, en este caso U y B. Aquí puede ser, por ejemplo, vector A y B. Aquí es indiferente las letras o los nombres que tengan. Pero lo importante es tener presente y tener en cuenta que el producto de ellos siempre va a ser perpendicular. Siempre va a tener un ángulo de 90 grados. Y finalmente el sentido del producto vectorial lo podemos calcular fácilmente por la regla de la mano derecha. Y esto de aquí les voy a explicar más después en un plano de R3. Ahí tenemos una gráfica muy sencilla del vector para tener una idea más clara, visual de lo que es el sentido, la magnitud o el módulo y la dirección. Ahora, haciendo paréntesis al producto vectorial, que es en R3, voy a explicarle un poco del módulo en un plano de R2. Aquí nos dan
un vector B y un vector W en R2. ¿Por qué decimos que es R2? Porque nos dan componentes I y componentes J. No nos da un componente K, un tercer componente. Esto quiere decir que no hay vector en el eje Z o con un componente K. Esto quiere decir que Z es igual a 0. Ahora, entonces, dándonos estos datos, calculamos el módulo, que viene dada por la fórmula que es igual a la raíz de la suma de los componentes que nos dan, en este caso IJ al cuadrado. Esto reemplazándolo nos da como un resultado de raíz igual a 1, que es igual a 1. Asimismo resolvemos el vector W, que esto es igual, asimismo lo resolvemos por la misma fórmula y nos da como resultado un valor igual a 1. Como podemos ver en la imagen, podemos notar claramente el vector B va en dirección en el eje de las X, que es el vector 1, 0, 1 en X y 0 en Y. Y a su vez tenemos el vector W, que es 0 en X, pero menos 1 en Y. Y podemos notar y deducir que los dos vectores tienen la misma longitud, solo que el sentido o el signo es opuesto, pero tienen la misma longitud, por lo que podemos expresar el módulo como un valor absoluto. Ahora, entonces ya teniendo en claro que el módulo es únicamente la longitud o el tamaño del vector, del segmento del vector, continuamos ahora con el sentido. El sentido, aquí tenemos un vector que parte de un punto A y termina en un punto B. Y acá tenemos un vector que parte del punto B a A. Podemos ver claramente que el sentido nos indica la flecha del vector, para dónde va. Entonces, no es lo mismo decir A por B a decir B por A. No es lo mismo decir también que A, no es lo mismo decir que el recorrido de A a B en el eje positivo de las X es igual al recorrido de B a en el eje positivo de las A, de las X, pero negativas. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Aquí, si el vector, por ejemplo, si el vector B es igual a B1, B2, entonces el vector W es igual a menos B1 menos B2. ¿Por qué se da esto? Porque ya les mencioné que el signo es importante para definirnos el sentido del vector. Entonces, ya viendo aquí gráficamente, no es lo mismo decir que el vector B es igual a B1 a B2 que decir que el vector W es igual a B2 B1. No, no es lo mismo decir. Por eso el signo es muy importante, definirlo, para darle el sentido al vector. Pueden tener la misma dirección, pueden tener la misma longitud, el mismo módulo, pero el sentido puede ser distinto. Entonces, esta fórmula o esta igualdad o no igualdad, esta igualdad nos dice que el vector W es igual al vector B, pero negativo. Esto define que el vector W es opuesto al vector B. Entonces, sin más, tenemos un ejemplo muy claro donde nos dan un vector B y un vector W con estas componentes, graficándolo en este plano o en este eje de coordenadas X y Y, nos da el vector en un sentido contrario al vector W. Ahí podemos ver claramente.
Esto es una forma visual rápida para poder identificar nada más el sentido. Si este vector azul estuviese si este vector azul fuese paralelo al vector rojo, pero con la flecha hacia acá, podríamos decir que y asegurar que van en el mismo sentido, pero como van en el sentido contrario, uno para al noroeste y el otro al sureste, entonces obviamente podemos decir que no van en el mismo sentido. Ahora, con el tema de la dirección. La dirección, bueno, el concepto de dirección es sencillo, pero es un poco complicado definirlo matemáticamente. Entonces, vamos a crear un concepto intuitivo de dirección. Y podemos decir que la dirección de un vector se puede definir a partir de la recta a la que pertenece el vector. Por ejemplo, si dos vectores están en la misma dirección o en la misma recta o recta paralela, esto quiere decir que tienen la misma dirección. Ahora les explico de una manera más sencilla. Como pueden ver en la gráfica, los tres vectores de color rojo tienen la misma dirección, aunque no todos tienen el mismo sentido ni la misma longitud. Se dan cuenta que las líneas de acción son paralelas. Entonces, independientemente de la longitud o del sentido, estas de aquí son equivalentes o tienen la misma dirección. Ya más adelante vamos a calcular un poco a calcular la dirección para ver si son iguales o no. Pero gráficamente, visualmente podemos identificar que en el caso de los vectores de color azul tienen la misma dirección, pero tienen sentido opuesto y distinta longitud. O sea que la dirección puede darse paralelamente o puede darse colinealmente, como en el campo o en la línea de acción de donde se encuentran los vectores azul. Colineales significa que ambos se encuentran compartiendo la misma línea de acción, que son los puntos suspensivos que pueden ver ahí. Ahora, la dirección del vector es el ángulo que forma la recta que lo contiene con los ejes de las abscisas, es decir, el eje horizontal. Este ángulo es el mismo para rectas paralelas, como ya mencioné, y asimismo para rectas colineales o vectores colineales. Por tanto, una forma de saber si dos vectores tienen la misma dirección es calcular el ángulo que forman con una recta horizontal. Ahora, dado el vector BW con dichas componentes, podemos calcular la dirección a raíz de esta fórmula que pueden ver aquí, que alfa es la letra griega, denotando el ángulo, un ángulo, que es igual arcotangente de B2 sobre B1, donde B1 tiene que ser diferente de 0, porque si no esto de aquí no se podría definir. Entonces, calculamos el ángulo de los siguientes vectores para ver si tienen la misma dirección. Como ya les dije, tenemos vectores B y W, y el ángulo que forma, ahora vamos a calcular el ángulo que forma B, que forma el vector B. Entonces lo que hacemos únicamente es reemplazar los valores que nos dan en el dato, los reemplazamos aquí, en esta fórmula, para calcular el ángulo, donde el cotangente es igual a menos 1 sobre 1, donde ya sabemos anteriormente, canónicamente, que B es igual a B1, B2. Entonces aquí reemplazamos B2, B1. Y esto nos da igual que el ángulo es de menos 45 grados. De tal forma hacemos lo mismo en el ángulo beta, que es del vector W. No podemos poner el mismo ángulo porque tenemos que diferenciarlos, porque son dos vectores diferentes. Ahora,
reemplazamos las componentes que nos dan en la fórmula para calcular el ángulo y nos da como resultado menos 45 grados. Entonces podemos denotar y concluir que ambos se encuentran en la misma dirección. Ahora, aquí hay una gráfica de lo que les acabé de explicar y podemos ver que el vector B y el vector W se encuentran en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Vemos claramente que se encuentran en la misma línea de acción estos puntos suspensivos que pueden ver aquí, pero en sentido opuesto. Uno va para arriba, otro va para abajo. Y así. Un ejemplo claro es el siguiente. Dos vectores con la misma dirección. Aquí está la misma dirección que también puede darse en vectores paralelos y el mismo sentido. El mismo sentido quiere decir que ambas van hacia el eje positivo de las X, pero con el módulo de una diferencia de 3 unidades. Como pueden ver aquí, hay una unidad y acá hay otra unidad de separación. Es triple. El vector W es mayor que, obviamente, el vector rojo. Ahora tenemos otro ejemplo de dos vectores con la misma dirección y el mismo módulo, pero distinto sentido. Aquí vemos uno para arriba y otro va para abajo. Ahora, las propiedades del producto vectorial. Es muy importante conocer las propiedades para aplicarlos en ejercicios. Ahora, como primera propiedad tenemos el producto vectorial de dos vectores es nulo siempre que uno de los dos vectores sea nulo, como he dicho antes, ambos vectores sean iguales, proporcionales o paralelos. Entonces, como primera propiedad, es que el producto vectorial de esos dos vectores va a ser nulo cada vez que nos encontremos con vectores paralelos, proporcionales o iguales. Entonces, básicamente eso se trata de la primera propiedad. La segunda propiedad es el producto vectorial es anticonmutativo. Es decir, que no es lo mismo decir, por ejemplo, U por B que decir B por U. No es lo mismo decir. Es por eso que el signo debe indicarnos, debe presentarse para poder definirnos el sentido de la dirección. Entonces, es muy importante tener esto porque se aplica mucho en problemas y ejercicios. Ahora, tercera propiedad, nos dice que el producto vectorial es distributivo con respecto a la suma de los vectores, como pueden ver aquí. U multiplicado al vector B por W. Entonces, esto de aquí multiplicamos distributivamente, esto con esto y nos da esto. Y como por último, tenemos la propiedad 4, que el producto vectorial cumple la siguiente relación relativa al producto de un número real por un vector. Podemos multiplicar K por un vector, donde K toma un valor cualquiera, un número real obviamente, y nos da igual a que K multiplica al producto vectorial de U por B. Esta explicación podemos explicarlas o aclararlas en un ejercicio más adelante. Ahora, el sentido del producto vectorial.
El sentido del producto vectorial es muy importante para poder calcular, como ya lo mencioné, el sentido, valga la redundancia, del vector resultante o del vector del producto a raíz de la multiplicación en producto cruz. Entonces, para realizar esta regla hay que poner únicamente la mano derecha, utilizamos la mano derecha y ponemos la palma acostada así en el vector B y recogemos los dedos yendo en dirección al otro vector, tomando el camino más corto, el camino teta, y cerramos la mano. Cerramos la mano en cuanto vamos recorriendo hasta el vector U, el cual nos va a dar donde el dedo cortito nos va a dar el sentido del vector en el eje Z. Entonces, si vamos a tomar el camino, por ejemplo, de U hacia B, o en sentido horario, por decirlo así, entonces lo que hay que hacer, estos son, a ver, no sé si me ponen. Estos son mis dos vectores. Estos son mis dos vectores. Ahora, y son mis dos vectores. Entonces, de B, voy hasta el vector U, entonces lo que hago es recoger mis dedos hasta el vector y el dedo pulgar, el pulgar nos va a indicar el sentido de ese vector resultante, que es hacia arriba, entonces va a ser positivo. Y si queremos ir del vector U al vector B, lo que hacemos es, no podemos quebrarnos la mano, entonces lo que tenemos que hacer es poner nuestra palma de esta forma, del vector U al vector B, como pueden ver en la imagen, recogemos nuestra mano y nos está indicando el sentido hacia abajo, por lo que es negativo, como pueden ver en la imagen de una forma más sencilla. Ahora, ahí. Y aquí tenemos una imagen donde tenemos ejes X, Y, Z con vectores I, J y K, donde prácticamente nos dice solamente que el producto del vector I, J nos da un vector K negativo, puesto que va en sentido horario. Por el sentido. El sentido de los vectores que va del uno al otro es muy definitivo para poder identificar si es negativo o positivo ese vector. Ahora, en la siguiente imagen, como pueden ver, ahí, en la siguiente imagen, en esta imagen de aquí, el producto de IJ nos da nos da igual a K positivo, puesto que va en sentido antihorario. Todos los vectores o todo el recorrido que haga un vector en sentido antihorario siempre va a ser positivo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora, el recorrido que se haga en sentido horario siempre va a ser negativo. Siempre va a ser negativo. Antihorario positivo, horario negativo. Eso hay que tenerlo muy presente y es muy definitivo que lo podemos calcular, como ya lo expliqué, con la regla de la mano derecha. Muy importante. Ahora, continuando. Finalmente, productos vectoriales expresados en términos de componentes rectangulares. Los productos vectoriales para los diversos pares posibles de vectores unitarios son, como pueden ver en la imagen, son esos. Los podemos calcular o los podemos definir por esa gráfica que ven ahí en movimiento, por esta de aquí. Únicamente es la multiplicación de las componentes I por J y por K. Y por I, y por J y por K. Es muy importante tener en cuenta que si
la componente se multiplica por sí misma es igual a 0. Es igual a 0, siempre va a ser nulo. Entonces, ahora, como ya les mencioné, esto se da porque los vectores colineales son equivalentes a 0, se anulan. No tienen un ángulo, no tienen ángulo, por eso. Ahora, de I a J, y por J nos da un valor de K positivo, porque va en sentido, como ya les mencioné, antihorario. Ahora, I por K nos da un valor de J, pero negativo, porque va en sentido antihorario. Que diga horario, disculpe, va en sentido horario. Ahora hacemos la multiplicación de la componente J por I. J por I nos da un K negativo porque va en sentido horario. J por I. Obtenemos un K negativo. Y si multiplicamos J por J, esto va a ser igual a 0 porque ya les mencioné, son colineales. Y asimismo con K multiplicamos por cada una de las componentes. Y nos da esto. Ahora, al descomponer P y Q en sus componentes rectangulares se escribe de la siguiente forma. Como pueden ver, el vector toma la letra B, es igual al vector P por Q. Esto es igual. Si el vector se encuentra en un plano R3, de ley va a tener componentes en I, J y K. Por lo que podemos expresarlo aquí de esta manera, multiplicado, como lo dice el producto cruz, por las componentes del vector Q, que también tiene componentes en I, J y K. Ahora, al factorizar esto que vemos aquí, obtenemos que el vector es igual a esto que vemos aquí. Factorizamos las componentes I, las componentes J y las componentes K por medio de factorización. Muy sencillo. Por lo tanto, las componentes rectangulares del producto vectorial están dadas de la siguiente manera. Una forma sencilla de poder entender esto es haciéndolo por el método de determinantes 3×3. Y ya lo vamos a ver en un ejercicio para que sea muy claro. Como pueden ver aquí, más sencilla. La expresión analítica de esto es que se obtiene a partir del desarrollo de determinantes que forman los vectores unitarios X, Y y Z y las componentes de cada vector. Ahora, si tenemos los vectores cuyas componentes son U y B, como pueden ver ahí, nos queda una determinante donde en la primera fila, como pueden ver aquí, en la primera fila se encuentran los vectores unitarios en los ejes X, Y y Z, es decir, los vectores I, J, K. X, Y, Z y J, K. Ahora, en la segunda fila lo que escribimos es las componentes del vector U, que nos dan aquí. Y finalmente en la tercera fila lo que hacemos es escribir las componentes del vector B, como pueden ver aquí. Lo que finalmente la gráfica o la determinante queda de esta forma. Esta es una forma canónica. Pero ahora vamos a ver un ejercicio. Sí, un ejercicio para poderlo entender. Este ejercicio lo podemos desarrollar ya sea por la regla de Sarrus o mediante la suma de productos de los elementos de la primera fila por sus respectivos adjuntos. Pero lo vamos a realizar o a resolver por el segundo método que mencioné. Ahora, esa es la matriz que nos dan 3×3, en las cuales lo vamos a dividir en pequeñas determinantes, pequeñas matrices, que va a ser el producto de la eliminación de la componente I, de la fila de la componente I y la columna a su vez.
Este es el método que yo les dije, que se basa prácticamente en eliminar la fila y la columna de la primera componente, y en este caso, quedándonos una determinante 2 por 2. En este caso es -3, 1, 1, 2. Y asimismo resolvemos hacemos lo siguiente. Eliminamos la fila y la columna de la componente J para poder sacar la determinante 2 por 2, como pueden ver aquí. Y finalmente, hacemos lo mismo en la componente K, eliminamos su fila y su columna, y nos queda una pequeña determinante 2 por 2 de la siguiente manera. Ahora, estos valores que pueden ver aquí, 1, menos 1 y 1, son los adjuntos que este método tiene como fijo, en donde cuando tú multiplicas, cuando tú vas a multiplicar o a determinar la componente o el adjunto de I, siempre va a ser positiva. Cuando vas a determinar el adjunto de J, siempre va a ser negativo. Y cuando vas a determinar el adjunto de K, siempre va a ser positivo. Esto es como un tipo de ley. Ahora, recordemos que todo esto venía de la suma de los productos de los elementos de la primera fila por sus respectivos adjuntos, como pueden ver ahí en la imagen. ¿Verdad? Entonces lo que hacemos es reemplazar en esos adjuntos lo que ya calculamos previamente de las pequeñas matrices 2 por 2, ¿verdad? Lo que hacemos nomás es reemplazar ahí, o sustituimos, y resolvemos esa pequeña matriz de 2 por 2, donde multiplicamos en cruz. Ya eso lo sabemos. Multiplicamos en cruz, donde menos 3 por 2 es igual a menos 6, 1 por 1 es igual a menos 1, porque cada vez que multiplicamos de aquí, de abajo hacia arriba, se multiplica por 1, o sea, va con signo contrario. Es como una regla. Y asimismo resolvemos para la componente J, multiplicamos en cruz, 2 por 2, 4, menos 3 por 1, 3, pero como se multiplica, cambia de signo, entonces es más 3. Y asimismo para la componente J, 2 por 1, 2, 3 por 3, menos 3 es 9, pero cambia de signo, entonces es menos 9. Y tenemos aquí ya estas componentes y resolvemos. Resolvemos dándonos finalmente un valor menos 7 en la componente I, asimismo menos 7 en la componente J y asimismo un menos 7 en la componente K. Y hemos llegado finalmente al resultado de este procedimiento donde las componentes del vector nos quedan de la siguiente forma, donde el producto vectorial de U por B es igual a menos 7, menos 7, menos 7. Sabemos que esto hace referencia a la componente I, componente J y componente K, o en otras palabras decir X, Y, Z. Pero como es un vector, siempre van a tener componentes I, J, K, no va X, Y, Z. Vector, recuerden, vector I, J, K, componente I, J, K, cuando se trata de vectores en planos R3. Y también en R2, también hay en R2. En el caso del siguiente ejemplo que vamos a ver, ejercicio resuelto para calcular el área del paralelogramo, también hay una cuestión. Por ejemplo, aquí tenemos vectores U y B de dos componentes. Entonces, para calcular esto, sí es posible hacerlo. Quiere decir que Z es igual a 0, que solamente se desarrolla en un plano de R2, XY. Entonces, eso no quiere decir que no se pueda resolver, simplemente damos por directamente de que Z es igual a 0. Ahora, resolvemos el área de ese paralelogramo. Utilizamos
esta fórmula para poder calcular el área. Pero para ello lo que tenemos que hacer es calcular el módulo del vector, tanto de U como B. Como ya lo mencioné anteriormente, es la raíz de la suma de las componentes al cuadrado, donde U nos da un valor de 5 unidades y B nos da un valor de 3 unidades. Por último, calculamos el valor entre los vectores a partir del producto escalar. Como pueden ver ahí en esa fórmula, U por B es igual al producto vectorial o producto punto de U por B, el coseno de alfa. Y despejando esto nos queda de esta forma para poder calcular el ángulo. Entonces, como ya calculamos aquí los módulos, esto de aquí va a ser reemplazado aquí, únicamente aquí. Va a ser reemplazado. Y nos faltaría únicamente calcular el producto punto de aquí. Lo que hacemos únicamente es multiplicar U por B. O sea, menos 4 por 0 y 3 por 3, como pueden ver aquí. Y eso nos da un resultado de 9. Lo que hacemos únicamente es reemplazarlo, esos valores, en esta fórmula de aquí, donde coseno de alfa es igual a 9, que es el producto punto que hicimos aquí, y sobre el módulo de U que es 5, por el módulo de B que es 3, como pueden ver aquí, 3 por 5. Y esto de aquí, despejando alfa, nos queda igual a coseno menos 1 por esto, dándonos como resultado 53.13. Este es el valor del ángulo. Ahora, una vez que ya tenemos el ángulo, ya podemos calcular el área del paralelogramo por medio de esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, la primera fórmula que ya mencioné, y lo que hacemos es reemplazar los valores que mencioné. Entonces, esto de aquí nos da un resultado de 12 unidades cuadradas. 3 por 5, seno de 53.3, que es la fórmula principal. Es la fórmula principal. Entonces, ya calculamos el área. Y ahora vamos a calcular el mismo área del paralelogramo, pero utilizando la fórmula del producto vectorial, que es lo que yo estoy explicando. Entonces, ¿qué es esta? Calculamos el producto vectorial entre U, esa es la fórmula, entre U y B, que aunque son vectores de 2 dimensiones, el producto vectorial se calcula con vectores de 3 dimensiones, como les mencioné anteriormente, por lo que en nuestro caso, en la tercera dimensión ponemos 0, automáticamente. Eso no quiere decir que no se pueda resolver, sí se puede resolver. Entonces, resolvemos nuestra matriz y lo que hacemos es reemplazar los datos. Como ya les mencioné, en la primera fila van las componentes IJK, en la segunda va los valores del vector U, y en la tercera fila las componentes o los valores del vector B. Y así. Entonces resolvemos las determinantes y los adjuntos de ellos. Ya saben, eliminando la fila y la columna, y obtenemos la determinante, como pueden ver aquí. Asimismo en J eliminamos la fila y la columna y tenemos la determinante 2 por 2 en la componente J. Y finalmente también en K hacemos lo mismo, eliminamos la fila y la columna y obtenemos la determinante 2 por 2 en K. Y resolviendo este producto cruz, nos queda un resultado de menos 12K. Ahora reemplazamos este resultado, sacamos el módulo, pues, porque nos piden el área. Entonces sacamos el módulo de ello y esto es igual a la raíz cuadrada de menos 12 al cuadrado igual a
12 unidades. Como podemos ver ahí, nos da un resultado positivo porque ya les mencioné que el módulo siempre está dado en términos positivos. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Y aquí vamos a hablar del punto 3.6, momento de una fuerza con respecto a un punto. El momento de una fuerza con respecto a un punto equivale a realizar el producto vectorial entre dos vectores. El momento en F o en el punto O está definido por M en el punto O igual a R por F, que R vendría a ser un vector posición salido del punto O a la fuerza. El vector momento M es perpendicular al plano que contiene O y la fuerza F. El vector posición R siempre inicia en el plano donde se quiere calcular el momento y finaliza en cualquier punto o a lo largo del eje de la fuerza, o sea, la línea de acción de la fuerza. Ya. De acuerdo con la definición del producto vectorial dada en la sección, el momento MO debe ser perpendicular al plano que contiene el punto O y a la fuerza. El sentido de MO está definido por el sentido de la rotación que haría el vector R colineal con el vector F y observador localizado en el extremo de MO. Ve esta rotación como una rotación en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Otra forma de definir el sentido de MO se logra por medio de la regla de la mano derecha. Cierre su mano derecha y manténgala de manera que sus dedos estén doblados en el mismo sentido de la rotación que F. Le impartirá al cuerpo rígido alrededor de un eje fijo dirigido a lo largo de la línea de acción de MO. Su dedo pulgar indicará el sentido del momento. MO, por último, representado con el ángulo entre las líneas de acción del vector de posición R y la fuerza. Se encuentra que la magnitud del momento de F con respecto está dada por MO igual a R, producto vectorial de F por el seno del ángulo. Esto vendría a dar MO igual a F por distancia, donde D representa la distancia perpendicular desde O hasta la línea de acción de F, en virtual que es tendencia de la fuerza a hacer girar el cuerpo rígido alrededor de un eje fijo perpendicular a la fuerza. Depende tanto de la distancia de F a dicho eje como la magnitud de F. Se observa que la fuerza de MO mide la tendencia de la fuerza F, hacer rotar el cuerpo rígido alrededor del eje fijo, dirigido a lo largo de MO. Ya hagamos un ejemplo. Dice, una fuerza vertical de 100 libras se aplica al extremo de una palanca que está unida a la flecha en el punto O. Determine el momento de la fuerza de 100 libras con respecto a O. O sea, dice respecto al punto este que está aquí. Ya. Esta es la línea de acción de O. Esta es la línea de acción de la fuerza. Y nos dice que para calcular de un punto a una fuerza debe ser la línea de acción de la fuerza, debe ser perpendicular con el punto. O sea, está aquí. Que está aquí vendría a ser la distancia D. Y como relación sabemos, para encontrar esta de aquí, D, tenemos esta vendría a ser la hipotenusa, que son los catetos, y aquí hay un ángulo de 90. Aquí hay 90, y aquí hay 60, 150, y aquí este ángulo vendría a ser de 30. Pero ese ángulo no lo vamos a necesitar porque tenemos el de aquí. Para encontrar esta relación de aquí, tenemos que
coseno de 60. Y bueno, ya por trigonometría sabemos que esta distancia ya está despejada por el a ser la hipotenusa por el coseno de 60. La distancia está aquí, la distancia está aquí por la hipotenusa que viene a ser 24 pulgadas por el coseno del ángulo, o sea, esta representación, coseno del ángulo, o sea, la adyacente. Y esto nos viene a dar a 12 pulgadas. Ya teniendo la distancia, sabemos que la distancia de un punto a una fuerza con su línea de acción, solamente lo que nos interesa es el momento del punto O respecto a la fuerza, y la fuerza por distancia. La distancia la tenemos, la fuerza es 100 libras, multiplicamos 110 por 12, eso vendría a dar a 1200 libras pulgadas. Libras pulgadas, ya. Ya, vamos a guardar esto. El teorema de Varinot. Teorema de Varinot. Teorema de Varinot nos dice, este es el momento con respecto a un punto dado de la fuerza resultante de varias fuerzas concurrentes. Es igual a la suma de los momentos de las distintas fuerzas con respecto al punto O. Esta propiedad la descubrió el matemático francés Pierre Varinot en 1654 al 1722. Mucho antes de inventarse el álgebra vectorial, por lo que se la conoce como el teorema de Varinot. Permite reemplazar el cálculo directo del momento de una fuerza F por el cálculo de los momentos de dos o más fuerzas componentes, como se verá en la siguiente sección. Por lo general, la fuerza F será separada en sus componentes, paralela o en el eje coordenado. Sin embargo, será mucho más rápido en algunos casos descomponer a F en componentes no paralelas o en ejes coordenados. Y ahora veamos un ejemplo. ¿A qué distancia del punto O se encuentra aplicada la fuerza resultante, sabiendo que la barra es ingrávida? Ingrávida quiere decir que no tomemos el peso de la barra, no tiene peso. Ya. La fuerza resultante nos dice que la suma, el Varinot no, que no quiere decir que la suma de sus fuerzas la podemos reemplazar como la fuerza resultante en el momento. Igual será el momento respecto al punto. Ya, la fuerza 1, aquí. Fuerza 1. Acá fuerza 2. Ya, fuerza 1 más fuerza 2 igual a fuerza resultante. La fuerza 1 es 40 newton más fuerza 2 que vendría a ser 10 newton. Eso nos da, la fuerza resultante nos da 50 newton. Y que la sumatoria de los momentos es igual al momento resultante respecto al punto O. Y nos pide la distancia. Ya una vez teniendo eso, tenemos que la fuerza 1 es 40 por distancia. La distancia del punto a F tiene que ser 2 metros. Entonces la multiplica por 2 más la fuerza 3, la fuerza 2. Fuerza 2 es 10 newton por la distancia del punto O a la fuerza 2. Eso vendría a ser 2 más 1, 3 metros. Es igual al momento de la resultante. El momento de la resultante ya la tenemos, que la fuerza es fuerza por distancia. La distancia no la tenemos. La fuerza sí, la fuerza resultante es la sumatoria de su fuerza que hay en el ejercicio. Que vendría a ser 50 por la distancia. Y es lo que nos pide ya la distancia del punto que es 50.
Multiplicamos 40 por 2, 80, más 10 por 3, 30, igual a 50D. Sumamos 610, igual a 50D, invertimos. Decimos que D es igual a 110 sobre 50, que D nos vendría a dar 2.2 metros. El resultado del ejercicio. No. 3.8. Punto 3.8 nos dice componentes rectangulares del momento de una fuerza. En general, la determinación del momento de una fuerza en el espacio se simplifica en forma considerable si el vector de fuerza y el vector de posición a partir de su punto de aplicación se descomponen en sus componentes rectangulares. Estas vendrían a ser X, Y, y Z. Por ejemplo, considera el momento MO con respecto a de una fuerza F con componentes Fx, Fy y Fz, que está aplicada en el punto A de coordenadas X, Y y Z, como se ve en la figura. Se observa que las componentes del vector de posición R son iguales respectivamente a las coordenadas X, Y y Z del punto A que se describe. Que esto vendría a ser el vector posición R, tenía sus componentes X y su vector Y, más Y, su vector J, más Z, su vector K. Asimismo la fuerza fuerza en X, su vector Y, su vector Y, más fuerza en Y, su vector J, más fuerza en Z y su vector K. Se observa que las componentes del vector de posición R son iguales respectivamente a las coordenadas X, Y y Z del punto A. Se describe R igual a XY más YJ más ZK, F en XY más F en XY más FXZ. FZ acá. A sustituir a R y F a partir de en MO R por F, se puede escribir el momento de MO de fuerza con respecto a la siguiente forma. MO, M en X, MX en Y más MY en J más MZ en K, donde las componentes escalares MX, MY y MZ están definidas por la relación. Aquí se hace un despeje y ahí está la relación. De aquí se despeja MX igual a Y F en Z menos Z F en Y. Sucesivamente MY es igual a Fx menos XFZ, MZ igual a XF, FY menos IFX. Un problema. Una palanca rectangular está apoyada por las ménsulas en A y B por un alambre CD. Se sabe que la tensión en el alambre es de 200 N. Determina el momento con respecto a de la fuerza ejercida por el alambre en C. La solución. El momento de MA de la fuerza F ejercida por el alambre en el punto C con respecto a se obtiene a partir del producto vectorial, ya sea este MA, el punto MA igual a R de C respecto a por la fuerza, donde R C respecto a es el vector trazado desde A a C, o sea, de A a C, de A llegar hasta C, de A llegar hasta C. Que esto vendría a ser, tienen su componente de aquí, de A, para llegar hasta C tendré que hacer esto, donde recorre. Esto es en Z,
que vendría a ser 0.08 metros. Eso vendría a ser en Z, o sea en K, que es este valor que está aquí. Y acá se traza esta línea para llegar al punto que vendría a ser en X, y esto es 0.3 metros. 0.3 metros en Y. Y la fuerza F de 200 newton dirigida a lo largo de CD al introducir el vector unitario lambda es igual a la magnitud de CD sobre CD, y se escribe así. Fuerza igual a F de lambda igual a 200 newton de CD sobre la magnitud de CD. Al descomponer el vector CD en sus componentes rectangulares, se obtiene que CD es igual a menos 0.3 metros en Y más 0.24 en J menos 0.32 en K. Y la magnitud de esto nos da que es 0.50. Se sustituye este resultante en 3 y se obtiene que cogemos esta magnitud, la dividimos para cada uno y vendría a dar menos 120 en Y más 96 en J menos 128 en K. Sustituyendo RC en la fuerza de la ecuación a partir de la ecuación 4 y recordando que la relación del punto 7 de la sección 3.5 se obtiene que MA es igual a RC sobre A producto cruz de F igual a 0.3i más 0.08 en K por menos 120 en I más 96 en J menos 128 en K. Al realizar estas operaciones nos queda que el momento en A es igual a menos 7.68 Newton metros en I más 28.8 Newton por metro en J más 28.8 Newton metros en K. Y ese vendría a ser el resultado de este ejercicio. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johnny Anthony Santa Cruz Hernández y les voy a hablar sobre el producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores en un espacio vectorial es una forma bilineal hermítica y definida positiva, por lo que se puede considerar una forma cuadrática definida positiva. El producto escalar de dos vectores P y Q se define como el producto de las magnitudes de P y Q y el coseno del ángulo formado por P y Q. El producto escalar de P y Q se denota mediante P producto punto Q, entonces se escribe P producto punto Q es igual a la magnitud de P por la magnitud de Q por el coseno del ángulo. Hay que tener en claro que la expresión recién definida no es un vector sino un escalar, lo cual explica el nombre de producto escalar, en virtud de la notación utilizada P producto punto Q. También se conoce como el producto punto de los vectores P y Q. A partir de su propia definición, se concluye que el producto escalar de dos vectores es conmutativo. Esto quiere decir que P producto punto Q es lo mismo que decir Q producto punto P. Para demostrar que el producto escalar también es distributivo, se debe probar la relación P producto punto Q1 más Q2 es igual a P producto punto Q1 igual P producto punto Q2. Aplicaciones. Se puede aplicar de dos maneras. La primera es el ángulo formado por dos vectores dados y la segunda es la proyección de un vector sobre un eje dado. 1. Ángulo formado por dos vectores. Considérese que los dos vectores están dados en términos de sus componentes. Tenemos un vector P y un vector Q. El vector P es igual a PXY más PYJ más PZK y el vector Q
es igual a QXY más QYJ más QZK. Si aplicamos la fórmula de la magnitud de P por la magnitud de Q por coseno del ángulo es igual al producto punto entre P y Q, tenemos que P por Q por coseno de teta es igual a PX por QX más PY por QY más PZ por QZ. Despejando coseno de teta tenemos que PX por QX más PY por QY más PZ por QZ sobre P por Q. 2. Proyección de un vector sobre un eje dado. La proyección de P sobre el eje OL se define como el escalar P sub OL es igual a la magnitud de P por coseno de teta. Si anteriormente dijimos que la magnitud de P por la magnitud de Q por coseno de teta es igual al producto punto entre P y Q, también podremos decir que la magnitud de P por la magnitud de Q por el coseno de teta es igual a P sub OL por Q. Si despejamos P sub OL, tenemos que eso es igual a el producto punto entre P y Q sobre Q. Una vez hecho el producto punto entre P y Q, nos queda que PX por QX más PY por QY más PZ por QZ sobre Q. Ahora, tenemos que P sub OL es igual a P por producto punto lambda. Si hacemos esa operación, nos queda que P sub OL es igual a PX por coseno de teta por X más PY por coseno de teta por Y más PZ por coseno de Z por Z. Producto triple mixto de tres vectores. Se define el producto triple escalar o producto triple mixto de tres vectores S, P y Q como la expresión escalar S producto punto P producto cruz Q, la cual se obtiene formando el producto escalar de S con el producto vectorial de P y Q. Ahora realizaremos un ejercicio. Dice, calcular el producto mixto de los vectores U producto punto B producto cruz W. Tenemos el vector U, vector B y vector W. El vector U es igual a 2, menos 1, 3. El vector B es igual a 0, 2, menos 5 y el vector W es igual a 1, menos 1, menos 2. Primero realizamos el producto cruz entre B y W haciendo una matriz de 3×3 que nos da como resultado menos 9i, menos 5j, menos 2k. Ahora realizamos el producto punto entre U y el producto cruz de B y W. Tenemos el vector U que es 2, menos 1, 3, producto punto menos 9, menos 5, menos 2, que nos da como resultado menos 18 más 5 menos 6. Y si realizamos esa operación nos da un resultado de menos 19. El siguiente tema es momento de una fuerza con respecto a un eje dado. Ahora que se ha incrementado el conocimiento de álgebra vectorial, se puede introducir un nuevo concepto, momento de una fuerza con respecto a un eje dado. Considere nuevamente la fuerza F, que actúa sobre un cuerpo rígido y en el momento MO de dicha fuerza, con respecto a O. Sea OL un eje a través de O. El momento de MOL de F con respecto a OL se define como la proyección de OC del momento MO sobre el eje OL, representado al vector unitario a lo largo de OL como, recordando de las secciones anteriores, respectivamente las expresiones obtenidas para la proyección de un vector sobre un eje dado y para el momento MO de una fuerza F se escribe MOL es igual a lambda por la magnitud del momento en O, pero también es igual a el radio cruz F, cruz la fuerza. Al demostrar que el momento MOL de F con respecto al eje OL es el escalar que se obtiene formando el producto triple escalar de R y F, expresando al momento en forma
de determinante. Se escribe, como observamos ahí, en forma matricial, donde X, Y y Z son los cosenos directores del eje OL, en X, en Y y en Z, coordenadas del punto de aplicación de F, Fx, Fy y Fz. Componer momentos MOL de una fuerza F con respecto al eje fijo OL se vuelve más evidente si se descompone a F en dos componentes rectangulares, F1 y F2, con F1 paralela a OL y F2 contenida en un plano perpendicular a OL. En forma similar, descomponiendo a R en dos componentes, R1 y R2, y sustituyendo a F y a R se obtiene que MOL es igual a lambda punto R1 más R2 cruz F1 más F2. Y al hacer matemáticamente ese ejercicio quedaría la fórmula que estaba. Se aprecia de la misma forma que las componentes Fx, Fy y Fz de una fuerza F que actúa sobre un cuerpo rígido miden respectivamente la tendencia de F al mover el cuerpo rígido en direcciones X, Y y Z. Los momentos Mx, My y Mz de F con respecto a los ejes coordenados miden respectivamente la tendencia de F a impartirle al cuerpo rígido un movimiento de rotación alrededor de los ejes X, Y y Z. En general, el momento de una fuerza aplicada en A con respecto a un eje que no pasa a través del origen se obtiene seleccionando un punto arbitrario B sobre dicha eje y determinando la proyección sobre el eje BL del momento MB de F con respecto a B. Entonces se escribe que M de B con respecto a L es igual al lambda punto MB, lo que también sería igual a lambda punto el radio de A con respecto a B cruz la fuerza. A continuación presentaremos el problema sobre este tema. El problema dice, sobre el cubo de lado A actúa una fuerza P, como se muestra en la figura. Determina el momento de P. A con respecto a A, B con respecto a la arista AB, C con respecto a la diagonal AG del cubo, D con el resultado del inciso C, determina la distancia perpendicular entre AG y FC. La solución sería, para A, momento con respecto a A. Al seleccionar los ejes X, Y y Z, como se muestra en la figura, la fuerza P y el vector R de F con respecto a A es igual al vector AF. Trazando desde A hasta el punto de aplicación F de P, se descomponen en sus componentes rectangulares. R de F con respecto a sería igual a AI menos AJ, que esto sería igual, sacando factor común, a por I menos J. En P tendríamos que P sobre raíz de 2J menos P sobre raíz de 2K. Haciendo factor común también nos quedaría P sobre raíz de 2, J menos K. El momento de P con respecto a es igual a MA es igual a R de la fuerza sobre, con respecto a cruz P. Lo que tendríamos que A por I menos J cruz P sobre raíz de 2 por J menos K nos quedaría como resultado que M de A es igual a AP sobre raíz de 2 por I más J más K. Para el literal B, momento con respecto a B. Proyectando a al momento de A sobre AB, se escribe M de A es igual a I punto MA. Entonces, I punto quedaría I punto AP sobre raíz de 2 por los vectores I más J más K. Lo que nos quedaría que MAB es igual a AP sobre raíz de 2. Se verifica que como AB es paralelo al eje X, MAB también es la componente del momento MA. Para el literal C, momento con respecto a la diagonal AG. El momento de P con respecto a AG se obtiene proyectando a MA sobre AG.
Demostrando con el lambda, el vector unitario a lo largo de AG se tiene que lambda es igual al vector AG sobre la magnitud de AG. Esto sería igual a IJ menos AI menos AJ menos AK sobre A raíz de 3, lo que quedaría igual a 1 sobre raíz de 3 por I menos J menos K. MAG sería igual al vector lambda punto MA. El vector lambda sería igual a 1 sobre raíz de 3 por I menos J menos K punto AP sobre raíz de 2 I más J más K. Lo que nos quedaría que el momento en AG sería igual a AP sobre raíz de C por 1 menos 1 menos 1. El momento, como la respuesta sería, el momento de AG es igual a menos AP sobre raíz de 6. A continuación tenemos el método alternativo. El momento de P con respecto a AG también se puede expresar en forma de determinante, como está mostrado en las diapositivas, el cual daría el mismo resultado que sería menos AP sobre raíz de 6. Para el literal de distancia perpendicular entre AG y FC, primero se observa que P es perpendicular a la diagonal AG. Esto se puede comprobar con el producto escalar P.lambda y verificar que dicho producto es igual a 0. P.lambda es igual a P sobre raíz de 2, J menos K punto, I sobre raíz de 3 por I menos J menos K. Esto sería igual a P raíz de 6 por 0 menos 1 más 1 igual a 0. Entonces el momento MAG puede ser expresado como menos PD, donde D es la distancia perpendicular desde AG hasta FC. Hay que tomar en cuenta que el signo negativo se usa puesto que para un observador ubicado en G, la rotación impartida al cubo por P tiene el sentido del movimiento de la manecilla del reloj. Recordando el valor encontrado para MAG, en el inciso C se tiene que MAG igual a menos PD igual a menos AP sobre raíz de C. D sería igual a A sobre raíz de 6. Como siguiente tema tenemos el momento de un par de fuerzas. Se dice que dos fuerzas F y F que tienen la misma magnitud, líneas de acción, paralelas y sentidos opuestos forman un par. Obviamente, la suma de las componentes de las dos fuerzas en cualquier dirección es igual a 0. Sin embargo, la suma de los momentos de las dos fuerzas con respecto a un punto dado no es 0. Aunque las dos fuerzas no originarán una traslación del cuerpo sobre el que están actuando. Estas sí tenderán a hacerlo rotar. Al representar con RA y RB respectivamente a los valores de posición de los puntos de aplicación de F y F, se encuentra que la suma de los momentos de las dos fuerzas con respecto a O es igual a RA cruz F más RB cruz menos F es igual a RA menos RB cruz F. Y se define que RA, RB, R, donde R es el vector que une los puntos de aplicación de las dos fuerzas. Se concluye que la suma de los momentos de F y F con respecto a O están representados por el vector M igual a R cruz fuerza. A continuación tenemos el problema sobre este tema. El problema dice, reemplace el par y las fuerzas mostradas en la figura por una sola fuerza equivalente aplicada a la palanca. Determine la distancia del eje hasta el punto de aplicación de esta fuerza equivalente. Solución. Primero se reemplaza la fuerza y el par dados por un sistema equivalente. Fuerza par en O. La fuerza F es igual a menos 400 Newton en J. Se mueve a O y al mismo tiempo se agrega un par de momentos MO igual al momento con respecto a O de la fuerza en su posición original. Lo que tendría es que el momento en O es igual al vector OB cruz F. Esto tendría que el vector OB sería 0.150 metros en I más 0.260 metros en J, plus menos 400 Newton en J. Esto daría como resultado menos 60 Newton metros en K. Este par se suma el par formando por las dos fuerzas
de 200 newton, cuyo par de momento es igual a menos 24 newton metros en K, y se obtiene un par de momentos igual a menos 84 newton metros en K. Este último par puede ser eliminado aplicando la fuerza F en un punto C seleccionado, de manera que menos 84 newton metros en K sería igual al vector OC cruz F, donde la magnitud del vector OC sería igual a coseno de 60 en I, más OC seno de 60 en J, cruz menos 400 newton en J. Esto sería igual a menos OC por coseno de 60 por 400 newton en K. Entonces se concluye que OC coseno de 60 es igual a 0.210 metros, que sería igual a 210 milímetros. OC es igual a 420 milímetros. Continuando con los temas anteriores, ahora vamos a hablar sobre los pares de fuerzas equivalentes, los cuales son dos fuerzas paralelas que tienen la misma magnitud, dirección y sentidos contrarios. Y a su vez se encuentran separados por una distancia perpendicular d, como observamos en la imagen. Aquí a continuación tenemos una imagen en la cual tenemos tres pares de fuerzas. El primer par de 20, el segundo par de 30 y el tercer par de 30 también. Estos tres pares de fuerza actúan de manera sucesiva sobre la misma caja rectangular. Cabe recalcar que el único movimiento que un par le puede impartir a un cuerpo rígido es una rotación. Y esta dependerá del punto sobre el cual se haga el análisis. Cada uno de los tres pares mostrados tiene el mismo momento. Como sabemos, momento es igual a la distancia r por la fuerza. Entonces, si situamos nuestro punto de análisis, que es el puntito negro, en esta línea de acción no se genera ningún momento, pero en la contraria sí. Entonces nos quedaría que el momento 1 va a ser igual a la distancia, que es de 6, por la fuerza, que es de 20. Lo cual nos quedará un momento de 120 libras. Y tendremos el mismo momento en los siguientes tres gráficos, a pesar de que sus fuerzas y sus distancias son de diferentes valores. Entonces, se puede esperar que los tres pares tengan el mismo efecto sobre la caja, ya que ambos tienen el mismo momento. Resumiendo, se puede decir que dos sistemas de fuerzas son equivalentes cuando dichos sistemas tienen el mismo efecto sobre un cuerpo rígido. Los pares de fuerzas equivalentes sí pueden transformar a uno de ellos en el otro, por medio de una o varias de las siguientes operaciones. Primero, reemplazar dos fuerzas que actúan sobre la misma partícula por su resultante. Segundo, descomponer a una fuerza en dos componentes. Tercero, cancelar dos fuerzas iguales y opuestas que actúan sobre la misma partícula. Cuarto, unir a la misma partícula a dos fuerzas iguales y opuestas. Y por último, el quinto, mover una fuerza a lo largo de su línea de acción. Aquí tenemos una imagen. En nuestro primer gráfico tenemos un par de fuerzas, que es la fuerza 1 y la fuerza menos F1, y se encuentran separados a una distancia de 1. Esto se puede volver a reescribir. Como una de las indicaciones que vimos anteriormente es que se puede mover una fuerza a lo largo de su línea de acción. Entonces se va a mover la fuerza 1, se va a desplazar sobre su línea de acción hasta llegar al nivel de la fuerza menos F1. Y asimismo, la fuerza menos F1 se desplazará hasta llegar al nivel de la fuerza 1 hasta que ambas fuerzas queden unidas. Entonces nos quedaría nuestra gráfica así. Con lo cual tendremos 3 puntos sobre los 3 puntos en las líneas de acciones después de que estas fuerzas se han desplazado. Y estos puntos se los nombra con letras mayúsculas. En este caso son A, B, C y D. Ahora también, dentro de las indicaciones, nos decía que podemos descomponer una fuerza en dos componentes, que es lo que hacemos a continuación. Descomponemos la fuerza F1 y la fuerza menos F1, quedándonos para las componentes de la fuerza 1 como en la fuerza P,
la cual actúa sobre la línea de acción de A a B, y la fuerza Q, la cual actúa en la línea de acción AC. Asimismo, descomponemos la fuerza menos EP1, quedándonos una fuerza menos P, que trabaja en la línea de acción de A a B, y una fuerza menos Q, que va en la línea de acción de BD. Como podemos observar, la fuerza P y la fuerza menos P tienen la misma magnitud, se encuentran en la misma línea de acción y tienen sentidos contrarios. Otro de los puntos que nos mencionaba es que podríamos cancelar dos fuerzas iguales y opuestas que actúan sobre la misma partícula. Entonces, como estas dos fuerzas, la fuerza P y la fuerza menos P, tienen las mismas magnitudes, se encuentran en la misma línea de acción y están en sentidos contrarios, se anulan entre sí, quedándonos solamente la fuerza Q y la fuerza menos Q, la cual van a ser igual a la fuerza menos F2 y la fuerza 2, una distancia de 2. Entonces, como los dos pares tienen el mismo momento, el momento de nuestra primera imagen va a ser igual al momento de nuestra imagen final, que es perpendicular al plano de la figura. Ambos pares deben tener el mismo sentido, el cual se ha puesto contrario al movimiento de las manecillas del reloj, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Y la relación debe ser satisfecha, que es la fuerza 1 por la distancia 1 debe ser igual a la fuerza 2 por la distancia 2. Para comprobar que dos pares son equivalentes, se debe demostrar que el primer par, este de aquí, puede ser transformado en el segundo par, por medio de las operaciones enumeradas anteriormente. Adición o suma de pares. Considerando que tenemos dos planos, el plano 1 en forma horizontal y el plano 2 inclinado, pero que se interseca con el plano 1. Y sobre estos planos actúan dos pares de fuerzas. Tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2 que actúan en el punto A, pero que a su vez en el plano 1 tenemos un par de fuerzas sobre la cual actúan, que vendría a ser la fuerza 1 y la fuerza menos F1. Asimismo, para el plano 2 tenemos una fuerza F2 y una fuerza menos F2. Cabe recalcar que la fuerza 1 más la fuerza 2 nos generan una fuerza resultante llamada R. Y asimismo, para la fuerza menos F1 y menos F2 nos da una fuerza resultante menos R. Por lo cual, a su vez también tenemos que recalcar que hay una distancia R entre el punto A y el punto B. Entonces, podemos determinar que el momento, como ya habíamos dicho al principio, es igual a la distancia R por la fuerza, en este caso es la fuerza resultante R, lo cual se puede volver a reescribir como la distancia R por las componentes de la fuerza resultante, que vendría a ser fuerza 1 más la fuerza 2, quedándonos de la siguiente manera, que el momento va a ser igual a la distancia R que multiplica a la fuerza 1 más la distancia R que multiplica a la fuerza 2. Aquí tenemos la expresión anterior, pero como sabemos, este primer término, que es la distancia R por la fuerza 1, representa al momento 1, tal como vemos en este gráfico, en el plano 1. Y el segundo término, que es la distancia R por la fuerza 2, que representa al momento 2, y en el plano del par en el plano 2, se obtiene que el momento va a ser igual al momento 1 más el momento 2. Con lo que se puede concluir que la suma de dos pares cuyos momentos son iguales a momento 1 y momento 2 es un par de momento M, que es igual a la suma vectorial de M1 y M2. En conclusión, la suma de dos pares da como resultado otro par, y que el momento M del par resultante puede obtenerse mediante la suma vectorial los momentos M1 y M2 de los pares dados. Por último tema, tenemos los pares pueden representarse por medio de vectores. Aquí, como podemos observar, el vector que representa un par recibe el nombre del vector par, que vendría a ser
el vector par. A este también se le ha agregado una flechita circular, en este caso de color roja, con el fin de evitar cualquier confusión con los vectores que representan fuerzas. El vector par, como el momento de par, es un vector libre. Por lo tanto, su punto de aplicación puede ser elegido en el origen del sistema de coordenadas si así se desea, tal como vemos en la siguiente imagen. Además, el vector del momento m, este vector, se puede descomponer en sus componentes vectoriales, los cuales están dirigidos a lo largo de los ejes coordenados. Como podemos ver, aquí se descompuso el vector par en sus componentes a lo largo de los tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Y bueno, así concluiríamos los tres temas y a continuación mi compañero. Entonces, para continuar con el tema tratado por mis compañeros, hablaré sobre la descomposición de una fuerza, dada en una fuerza en O y en un par. Para este tema, como se muestra en las figuras, si tenemos una fuerza que actúa sobre un cuerpo rígido en un punto definido por el vector de posición R, supongamos que por alguna razón se quiere que la fuerza actúe en el punto O, aunque la fuerza se pueda mover a lo largo de su línea de acción, no es posible moverla al punto O, porque ésta no se encuentra en la línea de acción original de la fuerza. Entonces, para moverla, sin modificar el efecto que la fuerza tiene sobre un cuerpo, se pueden unir dos fuerzas al punto O, una igual a F positivo y otra igual a F negativo, sin modificar el efecto de la fuerza que tiene sobre un cuerpo rígido. Como consecuencia de esta transformación, ahora tendremos un par de momento. Para seguir con el tema, hablaré sobre la reducción de un sistema de fuerzas a una fuerza y un par. Entonces, se puede decir que si tenemos varias fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido, definidas por un vector de posición, se repite el mismo procedimiento estudiado. O sea, se hace una suma vectorial de cada fuerza, ya que estas fuerzas son concurrentes. Lo mismo, y así podremos encontrar una fuerza resultante. Lo mismo será para los vectores de par. Estos pueden sumarse vectorialmente y ser reemplazados por un solo vector par. Entonces, se puede decir que cualquier sistema de fuerza puede ser reducido a un sistema equivalente de fuerza par que actúa en un punto dado. Para este tema voy a explicar un ejercicio, que es el siguiente. Entonces, para continuar con el tema, este ejercicio te dice una fuerza vertical P de 80 newtons se aplica sobre la manivela de campana que se muestra en la figura. Inciso A, reemplaza el P por un sistema fuerza par equivalente en B. Inciso B, encuentra las dos fuerzas verticales en C y D, que son equivalentes al par obtenido en el inciso A. Como sabemos que esta figura tiene una fuerza de 80 newtons y va contrario a la manivela de reloj, será positivo. Y queremos encontrar el momento para poder hallar las dos fuerzas verticales en C y en D. Entonces, haremos que P se mueva hacia el punto B. Entonces, para hallar el momento en B, hacemos la fórmula que dice momento en B será igual a fuerza por distancia. Entonces, momento en B será igual a fuerza, que son los 80 newtons, por la distancia, que son 50 milímetros, pero lo convertimos a metros, que serían 0.05 metros. Esto daría igual a 4 newtons por metro. Como ya tenemos el momento, ahora sí podremos hallar las dos fuerzas verticales en C y en D. En el inciso B nos pide encontrar un par que su momento sea equivalente. Y entonces que ese par lo coloquemos en el punto C y en el D. Colocamos las dos fuerzas en C y en D para este momento par. Un par, como sabemos, siempre genera el mismo momento sobre cualquier punto de la figura. Entonces, como sabemos el valor del momento, que son 4 newtons por metro, eso lo igualamos a la magnitud de la fuerza por la distancia
que hay entre el punto C y D. No va a ser lo mismo. Vamos a escribir la fórmula para encontrar la fuerza, que es momento en D es igual a fuerza en C, que es igual a C por la distancia. Esto sería momento D, que vale, y de frente vale 4 newtons por metro, es igual a fuerza en C, que ya está, lo que estamos buscando por la distancia, que son la distancia perpendicular entre C y D, que son 40 milímetros, lo convertimos a metros, y son 0.04 metros. Entonces, despejamos este C. Este C es igual a 4 newtons por metro dividido para 0.04 metros. Entonces, este C será igual en entonces, como sabemos que la fuerza C vale 100 y son un par, la fuerza D también tiene que costar 100 newtons para que sea igual que un par. Entonces, esta como están en sentido contrario, la manecilla del reloj, porque van así, en sentido contrario, entonces será positivo. Bueno, buenas noches, profesor, y todo aquel que vea este video. Voy a darles información sobre 3 temas. El primero, sistemas equivalentes de fuerzas. Sistema de fuerzas equivalente es aquel que produce los mismos efectos externos sobre el cuerpo. Consta de una fuerza resultante, que ésta puede ser aplicada en cualquier punto específico de interés, y un momento resultante. Los efectos externos que un sistema de fuerza genera sobre un cuerpo puede ser de 2 tipos. El primero, que es cuando el cuerpo es libre de moverse. Los efectos consisten en su traslación y rotación. En la segunda, si el cuerpo está fijo. Los efectos consisten en las fuerzas reactivas o en los apoyos o soportes. Tenemos que tener unas observaciones importantes, que son las siguientes. Si vemos en la primera fila de imágenes, vemos que en esta figura la barra está sujeta en B. Como B está en la línea de acción de F, no hay una torca o momento generado por F. Pero al ver la segunda fila de imágenes, vemos que en esta situación la línea de acción de F no pasa por el punto de apoyo, por lo que se genera una torca o momento. Si el punto de interés O no pasa por la línea de acción de la fuerza resultante, se tiene que añadir una torca para que el sistema sea equivalente. Para simplificar un sistema de fuerzas y momentos a una fuerza resultante Fr que actúe en el punto O y un momento resultante MRO, se aplican las siguientes ecuaciones. La primera, que es Fr igual a la sumatoria de F. Es decir, la fuerza resultante es igual a la suma de las fuerzas externas actuantes. La segunda, MRO, es igual a sumatoria de MO más sumatoria de M, donde MO es el momento de cada una de las fuerzas respecto al punto O, y M es cualquier otro momento que actúa sobre el cuerpo. Vamos a estudiar el método para resolver el ejercicio de este tema. Primero, se sugiere establecer el origen del sistema de coordenadas en el punto O. Segundo, y vamos a tomar referencia si el problema está en el plano 2D. Lo primero es descomponer cada fuerza en sus componentes X y Y
para encontrar los componentes de las fuerzas resultantes. Usar el principio de momentos o de Varignon para determinar el momento resultante. ¿Qué quiere decir? Que se debe calcular el momento en cada componente y luego sumarlas. Ahora analicemos el problema cuando está en el espacio en 3D. Pues tenemos que expresar cada fuerza como un vector cartesiano y hacer la suma de vectores para hallar la fuerza resultante. Usar la definición vectorial del momento. ¿Cuál es esa? Ahí nos la dice. M es igual a R por F. Y calcular con ella el momento de cada fuerza respecto al punto O. Y luego sumar todos los momentos. Aquí he añadido un ejemplo. Reemplaza el sistema de fuerza y par que se muestra en la figura 3.47 por una fuerza resultante equivalente y un momento de par que actúen sobre el punto C. Bueno, pues aquí nos muestra la solución. Tenemos las fuerzas, las decomponemos, sacamos las componentes, utilizamos el módulo, sacamos el ángulo, utilizamos la ecuación 2 de momento para hallar el momento. ¿Cuánto sale el momento? 2.46 kilonewton metro. ¿Listo? Así obtenemos el momento. El segundo tema que vamos a hablar es el vector equivalente. Cuando dos o más vectores son equivalentes, pues cuando las magnitudes físicas que representan tienen el mismo valor y producen los mismos efectos. En general, para que dos vectores sean equivalentes, basta que tengan el mismo módulo, dirección y sentido para que sean estos equivalentes. Las condiciones de equivalencia más o menos restrictivas permiten clasificar las magnitudes vectoriales en 3 clases o categorías. La primera clase sería los vectores libres. En esta categoría, dos o más vectores son equivalentes si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, aunque sus rectas de acción sean diferentes. Bien, pues tenemos el segundo, que son los vectores deslizantes. Las condiciones de equivalencia imponen que los vectores tengan el mismo módulo y que actúen en el mismo sentido sobre una misma recta de acción. Siendo indiferente el punto de la recta en el que estos estén aplicados. Reciben esta denominación porque los vectores pueden deslizarse a lo largo de su recta de acción, sin cambiar los efectos asociados a la magnitud física que representan. Bien, vamos al tercero, que son los vectores ligados. Las condiciones de equivalencia son aún más restrictivas, ya que imponen que los vectores tengan el mismo módulo, que actúen en un mismo sentido sobre una misma recta de acción y que estén aplicados en un mismo punto. Obviamente, los vectores no pueden desplazarse paralelamente ni deslizarse, por lo que están ligados a un punto. Tenemos un ejemplo de esto. Tenemos que el vector libre U tiene magnitud y una dirección de 143.13 grados. Bueno, pues vamos a hallar las coordenadas del punto D. Aquí nos muestra la solución, el gráfico. Vamos a hallar esto. Utilizamos la fórmula. Haciendo unos cálculos nos queda que U va a ser igual a menos 4,3. Y gracias a esta ecuación, pues vamos a saber que las coordenadas en el punto D van a ser menos 7 para las X y 5 para las Y. ¿Listo? Ese es todo sobre ese tema. Ahora vamos al tercer y último tema, que consiste en una reducción de un sistema de fuerzas a una llave de torsión o torsor. Bueno, pues el sistema de fuerzas está construido por fuerzas que son concurrentes o paralelas. El sistema equivalente de fuerzas en un punto A consistirá de una fuerza E y de un vector de par
MAR, que en general no van a ser mutuamente perpendiculares. Si R y MAR son netamente perpendiculares al sistema de fuerzas par, no se puede reducir a una sola fuerza. Sin embargo, el sistema puede reducirse a una llave de torsión. La combinación de una fuerza R y un vector de par M1 que están dirigidos a lo largo de una línea de acción común, como se conoce como el eje de la llave de torsión, el cociente P va a ser igual a M1 sobre R. Este es la que va a recibir el nombre de paso de la llave de torsión. Vamos a ver los pasos para reducir un sistema de fuerza dado a una llave de torsión. Lo primero que vamos a hacer es reducir el sistema de fuerza dado a un sistema equivalente de fuerza par. El segundo, determinar el paso a partir de la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? P igual a M1 sobre R, lo que nos viene a dar igual a R por MOR sobre R al cuadrado. El vector en el vector par, en este caso M1, va a ser igual a PR. El tercer y último paso es expresar que el momento O de la llave de torsión es igual al momento resultante del sistema de fuerza par en O. Este estudio permite que determinar el punto donde la línea de acción de la llave de la torsión va a ser interceptada. Bueno, estos son los 3 puntos, 3 temas que les quería compartir. Tenemos una teoría, tenemos 2 ejercicios con su solución. Espero le haya servido la información y que todo esté bien. Conmigo será hasta después. Nos vemos en otro video. Muchas gracias. Pasen buen día. Cuídense.